Bienvenidas y bienvenidos a Politeia, un programa de País Consultores en el que te presentamos una visión integral y diferente sobre los principales hechos políticos que marcan la vida pública de México. En el segundo episodio de este podcast, presentaremos un análisis sobre las elecciones locales en las que el próximo 6 de junio se definirán 15 gubernaturas. Comencemos. Hemos señalado ya en reiteradas ocasiones a través de nuestra columna Disenso, pero también a través del primer podcast de Politeia, la relevancia del próximo proceso electoral. Buena parte de la atención se concentra, sin lugar a dudas, en la elección de los 300 distritos en los que se elegirán a 300 diputadas y diputados que habrán de reconfigurar al poder legislativo de este país. Sin embargo, hay 15 elecciones para las gubernaturas en igual número de entidades que influirán de manera decisiva en la reconfiguración que sufrirá políticamente el país a partir del próximo 7 de junio. Un día después de la elección, las fuerzas políticas se reacomodarán y el país tendrá una nueva composición. Como decía un viejo dicho político, avanzará la carreta y las calabazas se acomodarán de una manera distinta. En esta ocasión en la que presentaremos nuestro análisis, que quiero aclarar, no es un pronóstico y es más bien un análisis de la coyuntura con apoyo, por supuesto, de los distintos sondeos de opinión, las encuestas que se han levantado, pero es sobre todo lo primero, un análisis de lo que está sucediendo en el país y de lo que está sucediendo en concreto en 15 entidades federativas y en 15 campañas que nos han venido a mostrar que la competencia electoral está más viva que nunca. Es, de igual manera, una postura personal. No se trata de una posición por parte de País Consultores, sino del análisis que un servidor realiza a partir de estos contextos, de estos sondeos y de estas encuestas. En este momento, consideramos que hay 4 entidades federativas en las que prácticamente ya hay una definición y se antoja sumamente complicado que la tortilla se pueda voltear, dicho de manera coloquial. Hay 4 entidades seguras y 11, en cambio, a un día del cierre de campañas, todavía tienen la moneda en el aire y esta puede caer en águila o en sol. Puede definirse de distintas maneras. En la mayoría de estas 11 entidades en las que pareciera que todavía no hay una definición, la lucha está entre 2 candidatas o candidatos, pero existen otras dentro de estas 11 donde incluso 3 fuerzas políticas están peleando el destino de sus entidades federativas y de los poderes ejecutivos locales. Vayamos primero por las 4 entidades que hoy consideramos definidas. Es el caso de Baja California Sur, de Colima, de Nayarit y de Querétaro. En el caso de Baja California Sur pareciera que habrá una continuidad al gobierno de Carlos Mendoza Davis y que Francisco Pelayo, el candidato del PAN, del PRI, del PRD y de un par de partidos locales, se alzará con la victoria. Parece que Víctor Manuel Castro, el candidato de Morena, el PT y el Partido Verde, no tendrá mayor oportunidad frente a las urnas este 6 de junio y Baja California Sur conservará al gobierno panista al frente de su poder ejecutivo. Por otra parte, en el caso de Colima, una entidad actualmente gobernada por el PRI con el gobernador Ignacio Peralta, Nacho Peralta, pareciera que sufrirá de una alternancia y que Indira Vizcaíno, la candidata de Morena y el PANAL, un partido que, como ustedes sabrán, a nivel nacional ha desaparecido, pero que conserva en distintas entidades federativas el registro local, se alzará con la victoria y que Mely Romero, la candidata priista por la alianza PAN, PRI y PRD, no tendrá los suficientes arrestos para alcanzarla. Indira Vizcaíno fue la, como se les conoció, superdelegada
del gobierno federal en aquel estado de la República, y pareciera que esto, la gran promoción que ello le dio, pero también la cercanía que ha demostrado con la gente, le permitirá alzarse con la victoria. En el caso de Nayarit, sucede algo similar. Pareciera que va a haber una alternancia y que Miguel Ángel Navarro, un viejo político que ha transitado por distintos partidos políticos, por fin verá concretado su sueño de ser gobernador y que el doctor Navarro podrá barrer en aquel estado sin el mayor problema. Pareciera que Gloria Núñez, la candidata del PAN y del PRI y PRD, de esta alianza llamada Va por México, no tendrá la suficiente cantidad de votos ni la suficiente fuerza de operación territorial para quitarle el voto al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, quien actualmente es senador con licencia, igual que Gloria Núñez, pero que ha tenido el cuidado y ha tenido la prudencia de siempre mantenerse cerca de los nayaritas, y pareciera que con justicia la vida le recompensará y que probablemente a partir del 7 de junio pueda definirse él como gobernador electo por el estado de Nayarit. Finalmente, uno de los bastiones del Partido Acción Nacional, el estado de Querétaro, pareciera que será un día de campo para el candidato Mauricio Curi, el excoordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República. Pareciera no tener frente a sí ninguna competencia. La candidata de Morena, Celia Maya, una abogada que tal vez algunas y algunos de ustedes recuerden porque fue propuesta por el presidente de la República para ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tendrá la posibilidad de alcanzar el triunfo, y en parte ello se debe a que Morena no ha hecho el suficiente trabajo político en el estado de Querétaro. Estas cuatro entidades, que a nuestro criterio y después de un análisis cuidadoso de los contextos y de los sondeos y de las encuestas, nos permite encontrar un primer signo, que es de los cuatro que parecieran ya definidos, dos se cargarían hacia Morena y sus aliados y dos hacia el PAN y sus aliados. Pareciera que en aquellas entidades donde ya hay una definición política, la cosa está dividida. Dos para la oposición y dos para la cuarta transformación. Esto, sin lugar a dudas, marca cuál es el sentido y el contexto de los restantes 11 estados, de las restantes 11 elecciones para las gubernaturas. Vamos ahora con las que parecen ser elecciones ya definidas entre dos candidatos. Elecciones donde pareciera que la competencia se ha cerrado hacia los dos punteros, y es el caso, por ejemplo, de Baja California, donde con una ventaja interesante, Marina del Pilar Ávila, la candidata de Morena, pareciera aventajar en la recta final a Jorge Hank Ron y a Lupita Jones. Creemos que al final la lucha entre los dos principales contendientes será entre Marina del Pilar Ávila, por supuesto de Morena, y Jorge Hank Ron. Jorge Hank Ron, que compite por el partido Encuentro Solidario, que es la nueva edición de lo que hace 3 años fue el Partido Encuentro Social, el PES, pero que pesa por sí solo y pesa como persona y por la figura política que en sobre todo Tijuana se conoce de Jorge Hank Ron como un hombre echado para adelante, polémico a más no poder, pero con un poder político y económico que nadie puede poner en duda. A final de cuentas, aunque la estructura con la que él cuenta es mínima, la estructura política del PES, él tiene una habilidad y una capacidad de operación territorial como probablemente muy pocos políticos en aquel estado. Y nuestra consideración es que al final la elección estará cerrada justamente entre Marina del Pilar y el propio Jorge Hank. Pareciera que Lupita Jones al final tendrá un cierto desfonde y que la estructura de Acción Nacional, lo poco que queda del PRI, porque
habrá que señalar que parte del Partido Revolucionario Institucional a nivel local renunció y se sumó a la campaña de Jorge Hank. Esta estructura no servirá al final para impulsarla y creemos que llegará a un tercer lugar muy lejano de los dos punteros que son Marina del Pilar Ávila y Jorge Hank Ron. En el caso de Chihuahua, pareciera que igualmente la elección ya está cerrada a dos candidatos. Por el lado de Acción Nacional está Maru Campos, quien fue presidenta municipal y quien se ha visto envuelta en ciertos escándalos por haber sido señalada como receptora de recursos ilícitos que el entonces gobernador César Duarte le hiciera llegar por sus tareas como diputada federal, y Juan Carlos Loera de Morena. Hace apenas unos días la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Graciela Ortiz, quien fuera secretaria general de gobierno con el propio César Duarte, renunció, declinó a la candidatura y no solo en lo personal, sino como partido, decidió pedirle a sus posibles electores que entregaran su voto a Maru Campos con la esperanza de detener el avance de Juan Carlos Loera. Pareciera que aquí los dos punteros son ellos dos, Campos y Loera, pero en este caso pareciera también que el triunfo será para la candidata albiazul, para Maru Campos. Sin lugar a dudas, esto significará un logro para Acción Nacional, el conservar un bastión que históricamente han tenido, pero también significará una derrota para el gobernador Javier Corral, quien abiertamente ha enfrentado a Maru Campos por no pertenecer a su grupo político, pero pareciera que al final las propias fuerzas políticas de Acción Nacional le darán la espalda a quien hoy tendría que ser su líder natural, el gobernador, y se decantarán de manera clara por la candidata Maru Campos. En el caso de San Luis Potosí, cosa curiosa, junto con el estado de Baja California, es un estado donde uno de los llamados partidos pequeños, en este caso el Partido Verde Ecologista de México, aparece en la recta final con amplias posibilidades de llevarse el triunfo. Sin embargo, para que Ricardo Gallardo, actual diputado federal con licencia y exalcalde en aquella entidad federativa, particularmente en el municipio de Soledad de Graciano, un municipio conurbado a la capital, pareciera que no le alcanzará para derrotar al senador con licencia Octavio Pedrosa Gaitán del Partido Acción Nacional. Sin embargo, sí llama la atención cómo ha sido desplazada hasta el tercer lugar e incluso hay quienes la señalan hasta el cuarto lugar a la candidata de Morena y la doctora Mónica Rangel, quien se desempeñó hasta hace algunos meses como secretaria de Salud con muy buenos saldos en aquella entidad, pero que ha demostrado que para poder estar al frente de una campaña hace falta mucho más que solamente conocer y dominar la técnica específica de su profesión. Aquí nuestra expectativa de análisis es que Octavio Pedrosa Gaitán, el candidato de Acción Nacional, se llevará el triunfo y que Ricardo Gallardo, aunque estará cerca, quedará en segunda posición. Por otra parte, el estado de Sinaloa, un estado donde igualmente la competencia hoy está cerrada a dos aspirantes, donde además se ha visto una de las campañas, junto con la de Sonora, que a continuación reseñaremos, una de las campañas más vivas y más ricas en debate político. Tal vez por el perfil, que es un perfil alto por parte de los candidatos tanto de Morena con Rubén Rocha, como en el caso del PRI y la alianza Va por Sinaloa con Mario Zamora, es que se ha dado una discusión de nivel en la que, por supuesto, el tema de la economía local y sobre todo el tema de la seguridad y cuál tendría que ser la postura y la posición del gobierno estatal frente a los cárteles de la droga, ha avivado la campaña y ha convertido a Sinaloa en uno de los puntos que desde el escenario nacional se mira con mucha atención.
Pensamos aquí que mucho por su trayectoria, por su consistencia, por su congruencia y por un trabajo de campo que nadie puede negar, Rubén Rocha, el candidato de Morena, un viejo luchador de la izquierda universitaria de aquella entidad, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un personaje muy cercano a los trabajadores, particularmente al gremio de los docentes, se llevará la victoria, no por un margen demasiado amplio, pero sí con la suficiente fuerza para demostrar que Morena tiene la capacidad de gobernar en una entidad que se antojaba para ser conservada por el PRI. Comentábamos hace algunos minutos de la elección en Sonora. Quizá la elección de Sonora ha sido la que más atención ha levantado en los medios nacionales y en las discusiones de café político a lo largo y ancho del país. Dos personajes con caracteres muy distintos, con personalidades muy diversas, con trayectorias diferentes, pero que han estado animando la discusión, el debate y el análisis político. Por el lado de la alianza va por Sonora Ernesto el Borrego Gándara, un personaje formado localmente, pero que ha tenido la oportunidad de ocupar cargos y posiciones nacionales como es la de senador de la República y a nivel de partido político la de secretario técnico del Consejo Político Nacional del PRI. Y por el otro lado, por el lado de Morena, un personaje controvertido, polémico, Alfonso Durazo, que hasta hace algunos meses era el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y que es recordado por haber sido secretario particular de otro sonorense, un sonorense distinguidísimo y quien en 1994 fue asesinado. Nos referimos, por supuesto, a Luis Donaldo Colosio, pero también por haber sido secretario particular en el primer gobierno de alternancia en nuestro país, que fue el gobierno del presidente panista Vicente Fox. Alfonso Durazo empezó la campaña muy arriba, había sondeos, había encuestas que señalaban que su ventaja alcanzaba incluso los 20 puntos, pero hoy pareciera que no solo las encuestas y los sondeos y las preferencias se han cerrado entre estos dos candidatos, sino que incluso la tendencia es hoy mucho más favorable para Ernesto el Borrego Gándara que para el propio Alfonso Durazo. Quiero aquí explicar dos cosas y quiero detenerme un poco más en la elección de Sonora por la trascendencia que puede tener en muchos sentidos, pero también para explicar esto que señalo sobre las tendencias. En una campaña no es lo más importante cómo empiezan los candidatos, sino cómo van avanzando y cuáles son las tendencias que se van teniendo conforme se acerca el día de la elección. Dicen quienes son estrategas electorales, dicen quienes levantan encuestas y sondeos de esta naturaleza, que cuando un candidato va para abajo en las tendencias, es muy difícil frenar ese deterioro, esa bajada, esa pérdida de confianza y de simpatía en el electorado. Pero además de que es muy difícil detenerlo, es todavía más difícil revertirlo. Y hoy pareciera que las tendencias no le son favorables a Alfonso Durazo a partir de la exhibición que se hiciera de una serie de bienes inmuebles no declarados. La tendencia ha venido hacia abajo y pareciera que no solamente ya no se va a detener, sino que será prácticamente imposible permitirle levantar el vuelo. Nuestra perspectiva para el estado de Sonora, sin lugar a dudas, es que Ernesto el Borrego Gándara se llevará la victoria. Y aquí quiero hacer hincapié en lo segundo que comentaba hace unos minutos. La relevancia de Sonora. La relevancia de Sonora por el personaje que es Alfonso Durazo, un personaje que sale del gabinete del presidente López Obrador para competir en una elección local, que traía toda la ventaja rumbo a la elección, rumbo a la jornada electoral, pero que fue cayendo y que por mucho tiempo, por muchas semanas, parecía que no tenía el menor apoyo desde el centro. Hace unos días comenzaron a realizarse los cierres de campaña a nivel local.
hace algunos días fue, por ejemplo, en Navojoa, el cierre de Alfonso Durazo, y la cantidad de gente que se vio en aquel cierre fue impresionantemente alta comparada con la cantidad de gente que se veía de manera regular en los mítines de este candidato. Y esto se debe, por un lado, a una estrategia particular de Morena y de su candidato en Sonora, pero se debe también a que probablemente no había los apoyos suficientes durante la primera parte de la campaña y que fue hasta ahora donde y cuando se le decidió invertir tiempo, operación, recursos, influencia para hacer crecer la campaña de Alfonso Durazo. Creemos, como ya lo señalamos, que esto desafortunadamente para el candidato Durazo y afortunadamente para el candidato Gándara ya no alcanzará. Estos son, digamos que algunos puntos a considerar, no solo en el estado de Sonora, sino en otras entidades y en los análisis que cualquiera podría realizar de cara a cualquier tipo de proceso electoral. Y los planteamos con mayor detalle para tratar de generar un poco de discusión en torno a ello y para generar sobre todo reflexión de aquellas personas que amablemente nos escuchan en este podcast de Politeia. Pasemos ahora al estado de Tlaxcala, un estado donde igualmente el panorama está cerrado entre dos candidatas. Tlaxcala, sin lugar a dudas, tendrá una mujer gobernadora y las tendencias hoy parecieran beneficiar y parecieran apuntalar ya prácticamente en la recta final a la candidata de Morena, que es la ex superdelegada Lorena Cuellar, una mujer que ha sido alcaldesa, que ha sido diputada, que ha sido senadora, nieta de dos exgobernadores por línea paterna, por línea materna, una mujer de la clase política tlaxcalteca de toda la vida, con formación priista hasta hace algunos años y que de un tiempo a la fecha había venido ambicionando y acariciando la idea de poder convertirse en gobernadora. En este caso sería la segunda gobernadora del estado de Tlaxcala, puesto que ya hace algunos años Beatriz Paredes ocupó esa posición, convirtiéndose en la primer gobernadora de aquella entidad federativa. De cerca, aunque pareciera que ya sin demasiada fuerza para alcanzarla, se encuentra la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Anabel Ábalos, quien durante los 6 años previos a este gobierno y a este régimen de la Cuarta Transformación, se desempeñó como delegada de la Secretaría de Desarrollo Social con una visibilidad propia de aquellas personas que manejan los programas sociales, que le permitió el tener una cercanía, un conocimiento por parte de la gente bastante importante y que hoy pareciera que le alcanza para estar en la segunda posición, pero desafortunadamente para su causa sin muchas posibilidades de llegar a un triunfo. Paso ahora al último de los estados en los que percibimos una competencia de dos y que intencionalmente dejé al final por la situación particular que ha vivido y que es el estado de Michoacán. Un estado donde el candidato original de Morena fue declarado como inviable por el Instituto Nacional Electoral primero y después confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Raúl Morón, quien igualmente desde hace muchos años ha venido trabajando socialmente en su estado y que fue sustituido por un diputado federal cercano a él, el diputado Alfredo Ramírez Bedoya, y por otro lado, el candidato del PRD, el único candidato del PRD que actualmente busca una gubernatura, porque el PRD en la enorme mayoría de los estados va en la alianza, va por México y en algunos otros va abiertamente y de manera así señalada incluso en los convenios celebrados con los institutos electorales locales o con el PAN o con el PRI.
En esta alianza de Va por México, la alianza local de Va por Michoacán, la encabeza un perredista, es el único perredista que encabeza una candidatura dentro de las alianzas y para beneficio del partido del Sol Azteca, Carlos Herrera, quien fuera el secretario general de gobierno con Silvano Aureoles, el actual gobernador, pareciera encabezar la preferencia y la tendencia al cierre de las elecciones. De la mano de esta decisión que se tomó para bajar de la candidatura a Raúl Morón por algunas fallas a la hora de declarar los gastos de precampaña, se ha generado una expectativa que ha permitido que muchos de los grupos locales cierren en torno a la figura de Carlos Herrera y que dejen de lado la opción de jugar con Morena. De igual manera, en una decisión que se tomó muy al inicio de esta contienda, que fue el de dar justamente a Raúl Morón la candidatura y dejar fuera a probablemente uno de los políticos con mayor trayectoria en Michoacán, el actual senador con licencia y candidato por Fuerza por México, Cristóbal Arias, influyó de forma decisiva en que hoy Morena se encuentre en la segunda posición rumbo a las elecciones y lo que nos permite a nosotros señalar que conforme a nuestro análisis, Michoacán será ganado por el PRD en manos de Carlos Herrera Tello. Finalmente, en el último de los estados y el más controversial de todos ellos, de los que hoy se apuntan entre dos punteros, es el estado de Guerrero. Un estado que ameritaría más o menos como 10 episodios de Politeya para analizarlo por todo lo que se ha suscitado en torno primero a la candidatura de Félix Salgado Macedonio y después en todos los aspectos políticos, históricos, de coyuntura, que involucran la pobreza, el desarrollo social, la falta de crecimiento económico, los grupos de la delincuencia organizada, la guerrilla, en fin, toda una historia plagada de hechos que hacen de Guerrero un estado muy singular. Hoy la candidata de Morena es ni más ni menos que Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, quien durante la campaña se identificó como el Toro, y esto ha provocado que incluso para la propaganda electoral e incluso para las boletas, a Evelyn Salgado se le identifique como la Torita, la hija del Toro, la hija de Félix Salgado. ¿Alcanzará esto para derrotar a un viejo político priista que concita los apoyos de algunos de los más viejos y añejos liderazgos priistas de aquella entidad, como son Rubén Figueroa, René Juárez Cisneros, el propio gobernador Héctor Astudillo e incluso, aunque de manera mucho más discreta, Ángel Aguirre? Nuestra opinión es que no. Nuestra opinión es que en este estado, que es un volado, y vamos a ver ahorita algunos otros estados volado, como son Nuevo León, como es Zacatecas, que pues todo puede suceder. Nuestra opinión es que en este volado la moneda caerá para favorecer al PRI, para favorecer a Mario Moreno Arcos, y que al final tanto Félix Salgado como Evelyn Salgado serán derrotados. No es un asunto de deseo, no es un asunto de expectativa, es un asunto de análisis. ¿Por qué pensamos esto? Porque la sociedad guerrerense le cuesta trabajo, es una de las sociedades más machistas y le cuesta trabajo ver a una mujer al frente de un proyecto político, por un lado. Por el otro, la capacidad de movilización que pudo haber tenido Félix Salgado se vio detenida por muchos días ante la indefinición de su candidatura y de la viabilidad que tuviera. Y perder tiempo en una campaña es algo imposible de recuperar. El inyectar recursos, el organizar eventos, si no se trabajó con tiempo a la sociedad, si no se trabajó con tiempo a los electores, es muy difícil hacia el cierre poderlo hacer. Reiteramos nuestra
perspectiva de análisis va por el PRI en aquella entidad federativa. Los siguientes dos estados donde vemos que la moneda está en el aire son Nuevo León y Zacatecas. Nuevo León y Zacatecas, donde pues igualmente cualquier cosa puede pasar, pero donde también han sucedido cosas que han trascendido de lo local y han llegado al escenario nacional. En el caso de Nuevo León, 4 candidatas y candidatos, una candidata y 3 candidatos, sumamente controversiales, sumamente polémicos, y que cada una y uno de ellos ha mostrado tener un pasado con ciertos asegúnes. Por el lado del PRI y del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, está Adrián de la Garza, quien fuera fiscal o procurador general de justicia en aquel entonces con el gobernador Rodrigo Medina. Está un joven senador que es una de las grandes apuestas de Movimiento Ciudadano, Samuel García, un personaje más conocido por su papel en las redes sociales que por una tarea política legislativa seria y de profundidad. Por el lado de Morena, una antigua militante del Partido Revolucionario Institucional, que desafortunadamente, y lo decimos con toda honestidad, ha sido más bien identificada por ser la esposa de un líder de la CTM en aquel estado, por ser esposa de Abel Guerra, que por su propia trayectoria, y esto es absolutamente condenable, deleznable, no es correcto porque constituye una forma de violencia de género, pero que política y electoralmente así ha sido identificada. Clara Luz Flores, más allá de las polémicas que ha desatado su cercanía con NXIVM, esta secta de Keith Raniere, en la que al parecer se generaban abusos sexuales de distinta naturaleza por parte de Keith Raniere, el líder de esta secta, y que pues evidentemente ahí perjudicó muchísimo su candidatura cuando se exhibió la cercanía y el nivel de proximidad que había entre este líder sectario y Clara Luz Flores. Y finalmente, Fernando Larrazábal, el candidato de Acción Nacional, que si bien no tiene la menor posibilidad, el hecho de estar participando y de al momento continuar en la contienda le resta votos tanto a MC con Samuel García como al PRI con Adrián de la Garza. Estos 4 personajes han hecho de la campaña de Nuevo León y junto con la de Sonora una de las campañas más vistas y analizadas a nivel nacional, e incluso ha sido esta campaña una en la que el gobierno federal ha metido mano directamente en las denuncias que el presidente de la República hizo en contra de Adrián de la Garza por repartir una tarjeta que promete convertirse en un monedero electrónico para la entrega de apoyos económicos como parte de la política social del Estado, pero ha también metido al gobierno federal en una guerra de declaraciones con Samuel García, puesto que la Unidad de Inteligencia Financiera ha señalado que se encuentran abiertas investigaciones por posibles actos que podrían constituir delitos relacionados con la facturación indebida por parte de Samuel García, de su padre, del despacho que ellos tienen, de su esposa, esta influencer Mariana Rodríguez, quien en Instagram ha generado una importante cantidad de simpatías a favor de Samuel, y del padre de la propia Mariana, el suegro de Samuel García. Evidentemente, el gobierno federal, como cualquier gobierno federal, no es algo privativo del gobierno del presidente López Obrador, ha tratado de incidir en los resultados de las elecciones, y en el caso de Nuevo León es clara la relevancia que tiene por su posición en la parte económica al momento de generar riqueza, al momento de la distribución que se genera de los impuestos, de los recursos recaudados,
por la importancia que los grupos económicos empresariales tienen y porque se vuelve un territorio sumamente apetecible de cara a la sucesión presidencial en 2024. Es lógico, no digo que sea correcto porque cualquier intervención de un gobierno es ilegal, pero es lógico que en la dinámica política se generen aspiraciones de muy alto nivel en entidades de esta naturaleza. Aquí, aunque todo es un volado, aunque pareciera que las cosas hoy favorecen a Samuel García, nuestro análisis es que probablemente, ya sea de manera formal o a través de lo que se conoce como brazos caídos, el Partido Acción Nacional entenderá que no tiene mucho que competir y buscará entregar la mayor cantidad de votos al Partido Revolucionario Institucional y a su candidato Adrián de la Garza. ¿Por qué? Fernando Larrazábal, el candidato de Acción Nacional, estuvo involucrado en algo que sucedió hace algunos años y que tal vez muchas y muchos de ustedes recuerden, Casino Royale, el incendio que se generó en un centro de juego y que provocó la muerte de decenas de personas. Fernando Larrazábal, en aquel momento alcalde, trató de escapar de la polémica, señalando pues que él no tenía mayor responsabilidad en esta tragedia, pero este es un hecho que lo ha perseguido y que hoy se le ha revivido cuando busca ser gobernador de aquel estado. Por cierto, cuando por segunda ocasión busca ser gobernador. Larrazábal ha sido señalado de manera muy dura, muy ácida, muy crítica por Samuel García, incluso pasando de lo político y de lo profesional a lo personal. Pensar que Fernando Larrazábal termine declinando en favor de Samuel hoy es prácticamente imposible. Sin embargo, en los acuerdos no solo locales sino nacionales que se podrían dar entre Acción Nacional y el PRI está justamente el de la declinación de Fernando Larrazábal hacia Adrián de la Garza. Y ello nos lleva a señalar que probablemente, y conforme a nuestros análisis, el PRI con Adrián de la Garza a la cabeza se lleve, aunque siendo un volado, la elección de gobernador en Nuevo León. Ya casi para terminar, una siguiente elección que ha estado en el ojo del huracán en varios momentos por uno de los candidatos y por las conductas que en algún momento fueron exhibidas es el estado de Zacatecas. Estado al que aspira David Monreal, quien es un político de trayectoria local, quien fungió hasta hace algunos meses como servidor público a nivel federal, encargado de la entrega de ciertos apoyos para el campo, pero que tiene la condición de además ser hermano del líder de los senadores morenistas de Ricardo Monreal, un personaje de la clase política de aquella entidad, ex gobernador, ex militante priista, ex militante PRDista, ex militante de Movimiento Ciudadano y hoy militante de Morena. Ricardo Monreal, un viejísimo lobo de mar. No podemos identificar probablemente a muchos más dentro de Morena y de la Cuarta Transformación con la enorme experiencia que tiene Ricardo Monreal. Pues evidentemente esto ha generado que la candidatura de su hermano atraiga reflectores nacionales. Pero en perjuicio de David Monreal, parte de estos reflectores fueron atraídos por una conducta inapropiada que tuvo el candidato hacia la candidata del propio Morena a una de las alcaldías en aquella entidad, que fue el tener ciertos tocamientos de índole sexual, que pues en cualquier momento, pero sobre todo cuando uno es personaje público, pues se vuelven intolerables y se vuelven algo muy riesgoso. Cuando esto sucedió, la candidata que hoy se encuentra, de acuerdo a la mayoría de los sondeos, en el segundo sitio, Claudia Anaya, ex senadora del PRI, bueno, actual senadora con licencia del PRI, empezó a subir por la reivindicación
de los derechos de las mujeres y por el condenar con toda energía y con toda firmeza estas actitudes machistas, misóginas y violentas de David Monreal. Esto, sin lugar a dudas, ha venido generando un deterioro en la candidatura de David Monreal y ha venido posicionando a la candidata de la Alianza Va por Zacatecas, aunque en este volado que identificamos se antoja muy complicado el que pueda alcanzar al candidato de Morena, pero sobre todo se ve muy complicado que pueda contar con la operación territorial que se utiliza el día de la elección y que pues necesariamente pasa por la comisión de actos fuera de la ley, como es el de entregar recursos, el de llevar a la gente a votar a las casillas, el de hacer todas las trampas y chapuzas de las que hemos escuchado y que igualmente estamos aquí para hacer un análisis de las cosas, no las vamos a negar, no las justificamos en ningún sentido, pero tampoco podemos decir que esto no sucede. Es evidente que sucede, es evidente que esto se hace en las campañas, está mal que se haga, ahí está la legislación, ahí está la regulación, pero muy pocas veces hay las sanciones para este tipo de casos. En el caso de la operación territorial del día de la elección, David Monreal tiene toda la ventaja y probablemente esto sea lo que le permita alzarse con el triunfo. Hemos ya analizado 14 entidades federativas. Dejamos hasta el final la entidad federativa de Campeche porque nos parece muy interesante. Nos parece muy interesante que es el reflejo de cuando un político hace un verdadero trabajo por la gente, no importa con qué camiseta participe, tiene una gran posibilidad de hacerse del triunfo. En este caso nos referimos a Eliseo Fernández, quien fuera alcalde, quien fuera diputado local en aquella entidad federativa, un militante del Partido de Acción Nacional de toda la vida, y que al no verse beneficiado con la candidatura decidió participar y hacerlo por quien le ofreció la candidatura, que fue Movimiento Ciudadano. La presencia de Movimiento Ciudadano en aquella entidad hasta antes de esta elección era prácticamente nula. Pero ¿qué pasa? Que en este caso, como prácticamente en ninguno otro de las 15 elecciones locales, la figura del candidato pesó mucho más que el partido político. La figura de Eliseo Fernández lo ha colocado hoy para muchos como el candidato con más viabilidad de alzarse con el triunfo, aun cuando los opositores que tiene, la opositora y el opositor que tiene por el lado de Morena y por el lado del PRI, no son cualquier cosa. Laida Sansores, hija de un exgobernador de aquella entidad, militante en su momento del PRI, del PRD, del PT, del propio Movimiento Ciudadano y hoy con Morena, ex alcaldesa en la Ciudad de México en Álvaro Obregón, con una cercanía importante con el presidente de la República, con una experiencia de muchísimos años en política, y pareciera que todo eso no le va a alcanzar para alzarse con la victoria. Y por el lado del PRI, un joven que apenas empieza su carrera, ya ha tenido algunas responsabilidades a nivel partidista dentro del PRI, pero que tiene toda la fuerza del dirigente nacional de aquel partido político, de Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de aquella entidad, quien hoy compite para ser diputado federal y quien evidentemente se juega el resto de su futuro político inmediato. Él ya alzó la mano incluso para buscar la candidatura presidencial de la República en 2024. Alito Moreno Cárdenas se juega todo en Campeche. Si Cristian Castro Bello, el candidato del PRI, y su sobrino es derrotado, prácticamente serán derrotadas también las aspiraciones de Alejandro Moreno Cárdenas. En ese entorno es de destacar el papel que Eliseo Fernández ha tenido en la campaña y que hoy lo colocan como un serio aspirante a la gubernatura.
Nuestro pronóstico, nuestra perspectiva a partir del análisis de coyuntura y de lo que vemos hacia adelante es que MC tendrá en Eliseo Fernández la gubernatura que ellos pensaron tendrían en manos de Samuel García. Si esto que hemos comentado fuera realidad, el próximo 7 de junio estaríamos hablando de que Morena habría ganado 6 gubernaturas. Cuando al principio ellos estimaban ganar 14, 6 se antoja un número bajo para un partido político desde el poder y que ha hecho sentir al resto que efectivamente juegan desde el poder. El Partido Acción Nacional ganaría 4, el Partido Revolucionario Institucional ganaría 3, Movimiento Ciudadano ganaría 1 y el PRD ganaría una gubernatura. Esperemos a ver qué sucede el próximo 6 de junio, esperemos a ver los resultados oficiales y esperemos a platicar en una siguiente edición de Politeya, agradeciendo a todas y a todos ustedes la atención para haber escuchado esto e invitándolos a que puedan ingresar a nuestra página www.paisconsultores.mx y a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y LinkedIn. Les agradecemos mucho su atención y les deseamos que tengan muy buen día. Muchas gracias.